Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante en la etapa de recién nacido, que es sepsis neonatal. La sepsis neonatal está catalogado dentro de una de las primeras 4 causas de mortalidad neonatal. ¿Cierto? Hay muchas definiciones en la literatura que a veces nos confunden sobre la terminología y qué hacer sobre todo. La presentación la van a tener ahí en la computadora, ¿ya? Les digo esto para que no copien las cosas que no deben copiar y me atiendan más y copien las cosas que a veces hablo de más yo que lo que está ahí. Entonces, como les dije, ¿no? Hay muchas definiciones dentro del CI10, muchas de ellas ya con determinación de etiología mediante hemocultivo. Quizás la que más ponemos son las últimas 2. Cuando no tenemos cultivo a estos gérmenes, ponemos sepsis a otras bacterias o sepsis bacteriana no específica, cuando no encontramos una causa. ¿Qué es sepsis? Es igual, la definición es para cualquier grupo etario de lo que ustedes han estudiado. Es un síndrome clínico, ¿no es cierto? Empezamos de eso. Quiere decir, es un conjunto de signos y síntomas derivados de la invasión de gérmenes. Y acá estamos hablando de gérmenes, bacterias, virus, hongos del torrente sanguíneo, y que se manifiesta en los primeros 28 días de vida, o sea, en el periodo neonatal. Por el tiempo de aparición, ojo que acá solamente estoy hablando de sepsis en general, después en las siguientes les voy a definir lo que es sepsis probable y lo que es sepsis confirmada. Por tiempo de aparición, nosotros podemos dividirlo en sepsis neonatal temprana y tardía, y va en relación a una edad postnatal de 72 horas. O sea, hasta las 72 horas, en las primeras 72 horas, decimos que es sepsis neonatal temprana. Y esto tiene su importancia, porque la aparición de una sepsis en los primeros 3 días tiene una etiología de transmisión, que generalmente está relacionada al canal del parto. Entonces, ¿qué gérmenes hay ahí? Los que están en la flora vaginal. La mayoría de veces la transmisión es a través del canal del parto o rara vez de tipo hematógeno, o sea que a través del cordón umbilical puede ir a los sanguíneos del bebé. Pero la mayoría de veces es por continuidad, por proximidad o por al momento del parto, la contaminación que podemos tener. Y la tardía, que es después de las 72 horas de vida. Pero en tardía yo tengo 2 etiologías. Porque acá solamente tengo un título general, ¿no? Sepsis neonatal tardía. Pero yo puedo tener tardía también de transmisión vertical. ¿Qué significa transmisión vertical? De madre a hijo. Pero de inicio tardío. O sea, quiere decir que los gérmenes del tracto genital o urogenital pueden tener 2 manifestaciones, una temprana y una tardía. ¿De qué dependerá? Del sistema inmunológico, ¿no? Pero ¿qué otra
etiología será cardíaca. Si se ocurre dentro del hospital, en ese caso ya no le llamamos estardía, ¿sí? Porque generalmente necesita varios días de hospitalización, generalmente después de 48 o 72 horas, pero yo por factores nosocomiales. Pero ese tiene otra definición nosocomial. Entonces, cuando hablamos vertical, estamos hablando que la transmisión va relacionada a la madre en relación a su hijo. Intrahospitalaria, adquirida después del tercer día de hospitalización. O sea, que no tenga factores de riesgo de tipo prenatal o intraparto. ¿Qué es probable? Probable solamente es que haya signos y síntomas clínicos no confirmados con un hemocultivo. Tiene cuadro clínico, puede tener algunas pruebas de laboratorio como un hemograma normal o una reacción inflamatoria patológica, ¿no? Pero que no se ha confirmado mediante un hemocultivo. El otro es sepsis confirmada, en las cuales sí se ha identificado. Pero ojo, no tenemos nosotros el 100% de confirmación por un hemocultivo. A veces la positividad de hemocultivos llega al 40 o 50%, teniendo infección por una bacteria. Sepsis clínica cuando los cultivos son negativos, pero existen signos clínicos consistentes con infección. Solamente con signos clínicos. Sepsis probable, signos clínicos más laboratorio. Pero ese laboratorio no se refiere al hemocultivo, se refiere a un hemograma alterado o a unas pruebas de tipo de reacción inflamatoria positivos, tipo procalcitonina, interleuquina, la proteína C reactiva, ¿no? Todas estas son pruebas que me evalúan la inflamación. La incidencia estimada es 1 a 5 en 1000 nacidos vivos, aunque nosotros tenemos más cuando hospitalizamos al niño. En el Perú, las causas de muerte son 4: por prematuro, por sepsis, por asfixia y por malformaciones. De esos, en el Perú, infecciones es el 21.77% de los casos es por infección. Después, con cultivos positivos, 1.93 por cada 1000 nacidos. No más. Sepsis temprana, 2.46 casos por cada 1000 nacidos vivos, unidades de riesgo. Pero como les dije, la tasa de positividad en hemocultivos es baja. Entonces, en la mayoría no llegamos a hacer diagnóstico de una sepsis confirmada y los tenemos como una sepsis clínica. Pero como sepsis clínica, igual los tratamos. Así que si ustedes van a tener algún niño que viene de la comunidad y ustedes sospechan signos clínicos de sepsis, ¿qué hacen? Referimos. Inician un tratamiento empírico y lo refieren. ¿Verdad? ¿Qué significa empírico? Ustedes no saben el germen. Al no saber el germen, no significa que sean empíricos ustedes. ¿Sí? Sencillamente tienen que hacer uso de la epidemiología. ¿Qué gérmenes? Usualmente hay. ¿Y por qué utilizo siempre ampicilina y un aminoglucósido, en este caso pentamicina? Cubro gram positivos y gram negativos. No lo sé,
llegar al hospital y ya se harán una serie de pruebas, incluyendo multivos, una función lumbar, buscar un foco. Entonces yo tengo sepsis de inicio temprano y sepsis de inicio tarde. Generalmente los tempranos más relacionados a problemas de mamá y el tardío más relacionados a problemas de hospitalización. ¿Qué gérmenes son más comunes? Todo lo que son estreptococo del grupo B, más conocido actualmente como Diógenes. Esta nomenclatura de estreptococos. ¿Cómo cambiar? Estreptococo agalactiae. ¿No? Es el estreptococo del grupo B. Que tenemos un gran positivo. Como gran negativo, ¿cuál es el más frecuente? E. coli, más frecuente. Después hay otros, ¿no? Klebsielas, estafilococos, listerias. Entonces, en relación a estos dos más frecuentes, ¿qué utilizo? Ampicilina y gentamicina. O sea, todo es razonado, no es porque se nos antoje. En el caso de nosocomial, ¿cuál es el más frecuente? Estafilococo epidermidis. ¿Dónde está el estafilococo epidermidis? Y por eso nosotros somos los transmisores, ¿no? Somos los que contaminamos muchas veces a los bebés cuando los niños no tienen otro factor de tipo natal o prenatal. Después también tenemos al Streptococcus aureus, ¿no? Que es un poquito más agresivo. Dentro de los gran negativos también tenemos a la E. coli, se suma la Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Serratia, ¿no? Otro tipo de gran negativo. Entonces acá a veces utilizamos otro tipo de medicamentos, ¿no? Porque tengo que apuntar a un estafilococo. ¿Qué característica tiene el estafilococo? Que a veces tengo que utilizar uno que sea resistente a los beta-lactámicos, ¿no es cierto? ¿Qué antibióticos utilizo? Vancomicina, tanto se van. Ustedes no les han... Empiéceme de abajo. No. Oxa. No, pero no la oxaciclina, ¿cierto? La oxacilina es el más frecuente. Oxaciclina no tenemos casi en el mercado. Lo que más tenemos es oxacilina. Y utilizaríamos también un aminoglucósido, ¿no es cierto? Y en este caso yo podría utilizar uno que no utilizamos mucho, que le sigue a la gentamicina, la amicacina. Entonces podría ser mi inicio de terapia empírica en caso de sospecha de una sepsis nosocomial. Una oxacilina con una amicacina. Ahora, pero si estamos en el hospital de una unidad de cuidados intensivos, ya a las 24 horas va a venir alguien y le va a vender vancomicina meropenética. Trepa automáticamente. Sí se debe rotar antibióticos, pero depende de la respuesta al antibiótico que ustedes le estén dando, pero no tan rápido. ¿Quién es el que tiene mayor mortalidad? Esto en los primeros días. Por eso es donde tenemos que hacer igualito enfoque de riesgo. Tenemos que buscar cuáles son los factores de riesgo para infección. Entonces, la fisiopatogenia de la sepsis va en relación a una invasión sistémica.
¿Y por qué en el neonato es más frecuente sepsis? Igual, vamos al sistema inmunológico. No puede delimitar la infección a un sistema. Sí, puede haber un foco de entrada respiratorio, por ejemplo, lo va a manifestar sepsis. O urinario va a manifestar, o entérico va a manifestar sepsis. O dérmico, incluso, lesión, va a manifestar sepsis. No puede contener la infección en un solo sistema. Entonces, estos agentes bacterianos, una vez que entran, van a producir un daño específico, una inflamación, y la inflamación, en la cascada de la inflamación que produce, una serie de citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Son sustancias proinflamatorias, favorecen la inflamación, ¿no? Y activación del aparato inmunológico, el factor de necrosis tumoral, de agregación plaquetaria, ¿no? Todos esos se activan. ¿Cuáles las más frecuentes son esos? Interleuquina, aparte del factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la 6, la 8. Y hay unas que se manifiestan más precozmente. Muchas veces nosotros dosamos, si tendríamos la ventaja de tener una interleuquina 6, es mucho mejor que una proteína C reactiva. Una proteína C reactiva yo necesito 12 horas para que me salga positivo. ¿Qué significa? Desde el momento del contacto del huésped con la bacteria hasta el momento en que haga todo el proceso inflamatorio y me pueda salir positivo. ¿Qué pasa si recién al momento del parto tuvo contacto con la bacteria patógena? Tengo que esperar las 12 horas. ¿Pero qué pasaría con interleuquina 6? Yo la puedo identificar, me puede salir positivo mucho antes. Entonces puedo actuar mucho antes también. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, hay un estrés oxidativo. ¿Qué pasa si hay un estrés oxidativo a nivel tisular? Disminuye la entrega de oxígeno. Por lo tanto, hay daño a nivel de membranas. Y eso es lo que se produce en los tejidos como falla multiorgánica. ¿Qué pasa cuando hay una infección? Muchas veces las células no reciben la cantidad de oxígeno. Y si no reciben la cantidad de oxígeno, si hay problemas a nivel de membrana y no entra el oxígeno, ¿qué pasa? ¿Cómo se produce el metabolismo dentro de la célula? Sin oxígeno. Entonces, la célula necesita producir energía. Pero esa energía que se produce puede ser con o sin oxígeno. Entonces ahí está la producción de acidosis. Vas a disminuir el pH y peor. Esa célula no va a percibir oxígeno en un fondo ácido. Ustedes van a ver la pantalla y el oxímetro dice 95%. Y ustedes dicen, está bonito, 95%. Pero no sabes qué pasa en un estado séptico. La hemoglobina se llevó el oxígeno a los tejidos y se lo trae de vuelta. No lo suelta, ¿no es cierto? Hay una alteración, hay una desviación de la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué factores favorecen el desarrollo de una sepsis en neonato? Y acaba la identificación, ¿no? ¿A quiénes vamos a hacer el enfoque de riesgo?
para una sepsis. La inmadurez del sistema inmune, ¿en quiénes está? Prematuro. Prematuro. Entonces, el prematuro yo tengo que tiene una reducida cantidad de IgG, tiene inmadurez de todos los sistemas de fagocitosis, del C3, que es el complemento 3, que es el más importante que interviene en el estado inmunitario, y también a nivel celular con la disminución de los linfocitos T, no solamente de inmunoglobulinas. La exposición a microorganismos patógenos que están en el tracto genital o genitourinario. Si hay compromiso en las membranas amnióticas, estamos hablando de Coriomionitis. Y si se rompe la integridad, peor también, ¿no? Las rupturas prematuras, pretérmino de membranas, porque son dos cosas. Prematuro es antes del inicio del trabajo de parto y pretérmino es en un niño de menos de 37 semanas. Alrededor del parto, ¿qué problemas podemos tener? Al momento del parto, traumatismo de piel durante el parto. Si hay una solución de continuidad, las gérmenes van a entrar mucho más rápido. Bueno, la mamá tiene que estar colonizada por estreptococo del grupo B. Fiebre materna, y muchas veces esa fiebre materna no tiene origen, o sea, no se ha identificado el foco. Los prematuros y los que tengan un RPM más de 18 horas o que tengan coriomionitis. En UCI, todo niño que entra a UCI desde que ingresa le vamos a invalidar. Un catéter periférico, un catéter central, una intubación endotraqueal, una nutrición parenteral o drenajes pleurales, ¿no? Punciones que muchas veces le hacemos al bebé. La presencia de otros neonatos. Hay una cosa que siempre les digo en mi servicio a las licenciadas. Las bacterias no tienen alitas, ¿no es cierto? Y dicen, ya cumplí mi función en este neonato, vuelvo hacia el otro lado. ¿Quiénes son las alas de las bacterias? Nuestras manitas, ¿no? Nosotros somos los que transportamos esos gérmenes de paciente a paciente. Entonces hay que tener en cuenta con los colonizados. Con la hospitalización prolongada, más tiempo está prolongado, más riesgo tiene de infectarse dentro de la sala. La plétora o el hacinamiento. Yo debo tener en cuidados intermedios un paciente por cada 6 metros cuadrados. ¿Ustedes creen que lo puedo tener? Muchas veces no cumplimos. ¿Por qué? Por el hacinamiento. En un cupo de 15 yo meto 20. Entonces ya no es el mismo área que tengo de libertad para ellos. Escasez de personal sanitario y sobre todo personal entrenado. Hasta ahora seguimos sufriendo por la escasez de pediatras. Seguimos teniendo ese problema con tanto médico que no les gusta la pediatría, menos la neonatología. Supongo que ya se han dado cuenta por qué, ¿no? No, a mí me gusta. El presidente entra a pediatría y cuando le decimos, ¿a dónde quieres ir? ¿A pediatría o neonatología? No, a pediatría. No queremos luchar por estos bebés. Yo sé que es un poquito más complicado, pero eso es donde se presenta la mayor mortalidad infantil. Las 2/3 partes de la mortalidad infantil, eso ocurre en los primeros 28 días. Aparición de microorganismos resistentes, y eso va en relación al uso rápido de antibióticos de última generación. O sea, nos acabamos todas las resistencias. Tenemos todas. Y también tenemos la posibilidad de que mientras más tiempo, sobre todo los que traen nutrición parenteral,
tengamos una infección por hongos, ¿no? Cándida sobre todo. Diagnóstico va en relación, como la clínica es inespecífica, al diagnóstico tengo varias cosas como sospecha que hacer. Una cosa es de que yo tenga clínica, que puede ser variable. Hay un docente que tuve, alguna de mis rotaciones que hice en Cayetano, en un cusqueño, calle de Serrano, y es jubilado. Hace tiempo. Y el jefe de servicio. Y decía, hay tantos signos y síntomas que no todo es sepsis. Entonces él apuntaba a 5 cosas dentro de todos los signos y síntomas, y tenía 5 parámetros. Uno era inestabilidad térmica, el otro era visceromegalia, sea hepato o esplenomegalia. El tercero decía CDR, síndrome de distrés respiratorio. El cuarto decía hipoperfusión. La hipoperfusión, ¿cómo la vamos a evaluar? Empiececito, ¿no? Llenado. Neonatos no podemos evaluar en la uñita. Llenado. Pero muchas veces la alteración hemodinámica es tardía en una serie. Y el último decía cómo luce el bebé. Decía, un niño que si a mí me entro a la sala y la enfermera me digo, doctor, ¿sabe que este bebé no lo estoy viendo bien? Dice, a él se le paraban los pelos de punta, porque decía, yo no lo veo todos los días, pero la enfermera lo está viendo hora a hora y se dan cuenta esos pequeños detalles que no lo veo bien, no luce bien, está medio hiperactivo, ya no está activo, su llanto ha disminuido, ¿no? Su actividad. En cuanto a su actividad motora o a su actividad de tipo neurológico. Y eso es en la experiencia que hemos ido acumulando nosotros también en el tiempo, ¿no? Y para mí ese no luce bien, sí es bastante importante, ¿sí? Pero aparte de ahí de las alteraciones tenemos la frecuencia cardíaca, que sí, puede haber taquicardia al inicio y después entra en shock. La frecuencia respiratoria, cuando decimos AICDR, una frecuencia respiratoria acompañado de signos de dificultad respiratoria, que sea más de 60. La letargia, ¿cuál es la letargia? El no luce bien. Ese niño que, como está Tapia, ¿no? Ahorita. Ese es letárgico. El letárgico. Ese es el somnoliento, ¿no? El que cae, succión débil, hipotónico, hipomagnésico, difícil de despertar. La presión. La presión es básico para determinar shock, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un niño séptico y aparte está hipotenso, ya estoy hablando de que puede estar entrando en un shock séptico. Llenado capilar, y están todos los datos de laboratorio. Sabemos que los linfocitos tienen gran variabilidad, sobre todo en la primera semana. Así que a veces hay internos que les pregunto, oye, ¿qué te parece estos 20.000 leucocitos que tiene este niño al segundo día de vida? Y me dicen, ¿cómo va a tener 20.000? Está elevado. Pero tenemos que conocer que no es igual que un adulto. Y muchas veces creemos que un niño es un adulto pequeño, la fisiología es completamente diferente. Los leucocitos pueden estar hasta 30.000 leucocitos y es normal. Igual, o sea, hay leucocitosis, leucopenia, menos de 5.000, ¿no? Ver el índice IT, ¿no? Inmaduros totales, si es más de 0.2 en ese índice, podemos sospechar. ¿Qué significa?
dividir, ¿no? Inmaduros, neutrófilos inmaduros sobre los totales. Trombocitopenia definido como menor de 100.000 para sospecha de sepsis. La definición de plaquetopenia o trombocitopenia es menor de 150.000, ¿no es cierto? Pero para sospecha de sepsis, por debajo de 100.000. ¿No? Y la PCR, que sea... ¿Han visto la PCR en adultos? ¿Cuánto es? Hasta 2. ¿Más de cuánto? ¿5 o 6? No. Oye, si no saben interpretar laboratorio, han hecho, ¿no es cierto? Eso. ¿Sí? Yo les preguntaría, ¿para qué van a pedir laboratorio? Si cuando les traigan el resultado no van a saber qué hacer con ese resultado. Han hecho, ¿no? Interpretación de laboratorio. Pero el niño es diferente. Entonces interpretamos diferente que el PCR de adulto o proteína C reactiva. Más de 10 miligramos por decilitro. Y siempre, como nos dije, preferible pedirlo después de las 12 horas de vida, ¿no? Para aumentar la posibilidad de que si sale positivo es una sospecha. Este es un trabajo que se hizo por George Cante sobre características clínicas, lo evaluó en presencia, en orden de presencia de signos y síntomas. ¿Por qué? Porque son inespecíficos. Fiebre, en primer lugar, ¿no? Los primeros que tienen 3 plus los más frecuentes. Dificultad respiratoria, taquicardia. Después los de 2, hasta acá. Ahí está letargo, mala alimentación, apnea, bradicardia, mala perfusión, vómitos, ictericia, hepatomegalia. ¿Estarán ahí los 5 que les dije? Hasta las que tengan 2. Yo les dije, variación de temperatura, dificultad respiratoria, letargo y mala perfusión. Y la hepatomegalia, ¿no? Ahí están los 5. Si se dan cuenta, en diferentes sitios, tenía razón. Esos son los que más se presentan. Después hay una división, que es lo que más se presenta siendo sepsis precoz y tardía. También hay su variación, pero mayormente igual está fiebre, dificultad respiratoria, la letargia, como cambios de actividad, sobre todo esos 3. La sepsis nosocomial o comunitaria, porque ya les he dicho, puede irse a su casa y adquirir una infección de la comunidad o también del parto, pero que empezó tardíamente. Entonces hay que ver acá toda una historia, ¿no? Desde la gestación, preguntarse todos los riesgos de infección. Si hubo ruptura prematura membrana, si el niño nació aférmido, si hubo algún riesgo de fiebre en la mamá o poliomielitis. Ver todo eso y después ven igual, ¿no? Historias, porque a veces viene después de varios días, me puede venir a la semana, 2 semanas, 3 semanas. Yo puedo tener una serie de signos y síntomas también inespecíficos. Y acá un poquito vamos a hablar sobre esta justa interpretación de los resultados analíticos. El índice infeccioso de Oski es inmaduros sobre totales. Los inmaduros son los callados más metamielonocitos, ¿no? Y los totales, los inmaduros más los segmentados. ¿Sí? Hay 2 tipos de inmaduros. Y esto me va a salir un índice. Para que yo interprete eso, va con la edad también del bebé.
para decir, oye, es sospechoso. ¿Cómo podemos decir es sospechoso de infección? Si en las primeras 24 horas es más de 0,16, pues es precoz. Entre las 60 a 120 horas más de 0,13 y entre 5 a 28 días más de 0,12. Ahora, la sensibilidad, lógicamente, que mientras mayor sea ese índice, la probabilidad de que tenga sepsis es mayor, ¿cierto? Entonces si yo tengo un índice de 0,3 a más, la sensibilidad es 91%. ¿Me lo están entendiendo? Díganme que sí o que no. ¿O que no entienden? Cuanto mayor es la relación de ambos, el número que va a salir tiene mayor sensibilidad. Sí puede ser confirmatorio de sepsis. ¿Cuál es tu duda? No, ella está explicando. No está dudando. Lo que estoy entendiendo es que no saben qué es sensibilidad. O sí sabes qué es sensibilidad. ¿Qué es sensibilidad? A ver, quiero entender que lo comprendas. ¿Qué entiendes por sensibilidad? Ya, de que si sale positivo, tú tienes seguro, en el 91% de los casos, sí tienen sepsis. ¿Sí? ¿Ahora sí me han entendido? Ok. Entonces, ¿qué significa una prueba de 0,3 a más? Que si me sale 0,3, yo tengo 91% de probabilidad, porque es una probabilidad, ¿no es cierto?, de que ese niño tenga sepsis. ¿Sí? ¿Entendieron? Y en cualquier prueba es así, todos tenemos pruebas de sensibilidad. ¿Y qué es especificidad? De que si sale negativo, yo estoy seguro de que en ese porcentaje no tiene sepsis. ¿Entienden? Y eso va en relación a probabilidad. Factor predictivo positivo o negativo. Dudoso. Más de 0,10, ¿sí? Muy bajo. No me da una buena idea. Ahora, hablamos de esta prueba aquí. En el anterior es en el hemograma, ¿no?, que hay que saber interpretar. Ya sabemos los leucocitos, más de 30.000, pues es sospechoso, menos de 5.000 en la primera semana. ¿Qué pasa en la segunda semana? Esos valores de normalidad baja. ¿Qué pasa después del mes? Ya prácticamente es como de un niño y un adulto. ¿Cuál es el valor normal de leucocitos? De 5 a 10.000. Así es. También hay un proceso de adaptación hematológica de los recién nacidos. Hablemos un poco del PCR. ¿Qué es? Es una proteína, ¿no? Dice proteína C reactiva. ¿Dónde se produce? En el hígado. Es una globulina, es una proteína hepática. ¿Cuál es la importancia de esta proteína? ¿Cuándo aumenta? Cuando hay una infección. ¿Qué pasa en una infección? Hay neutrófilos en las cuales hay material tóxico adentro. ¿Qué hace ¿para qué aumenta esta proteína? ¿Qué hace? Carriera, transporta, retira el material tóxico. Entonces, cuando hay una infección, aumenta más la cantidad, ¿no? Es igual que los leucocitos. ¿Por qué aumentan los leucocitos? Porque hay una infección y yo necesito más soldaditos que combatan. Pero el problema es que estos soldaditos salen mal preparados. Y si salen mal preparados, ¿qué tipo de neutrófilos son?
inmaduros o abastonados, no han terminado de segmentarse. Y ahí viene la relación inmaduros totales. Quiero que me entiendan bien eso. Entonces, este es un reactante que más o menos después de 12 horas de un estímulo inflamatorio se va a poner positivo. Vida media, 19 horas. Por lo tanto, yo puedo también pedir la PCR para hacer un seguimiento de la efectividad de mi tratamiento. Si yo primero tuve un PCR muy alto, yo lo que espero es que esa PCR vaya bajando, ¿no? Vaya disminuyendo. Fíjense la sensibilidad del PCR. 60-82%. Para una prueba esto es alto o bajo. Bajo. Quiere decir que si me sale positivo, no necesariamente estoy descartando sepsis. No me identifica, solamente me identifica en el 60-82% de los casos, en el mejor de los casos. Entonces el hecho de que me salga negativo es un riesgo, porque realmente puede estar positivo, pues que sí tenga sepsis, pero la prueba no me lo identificó. Esa es la sensibilidad. El que me identifique a los verdaderos positivos, sépticos. Pero fíjense en la especificidad. 93 a 96%. ¿Qué es? ¿Qué significa? Que si sale negativo, oye, yo estoy seguro que en la mayoría, el 93 al 96%, sí, pues, no tiene sepsis. Estoy tratando por gusto. O sea, la PCR tiene más un valor predictivo negativo que predictivo positivo. Entonces, doctores, y eso es para cada prueba. Ustedes me tienen que saber interpretar los análisis de la prueba. Primero es la clínica. Mi semiología y mi clínica. ¿No? Con mi semiología yo tengo, ¿qué porcentaje de mi diagnóstico? 80. 60, 50, 60. Con mi clínica le voy a aumentar a un 80%. ¿Qué es lo que? Y un 20% lo voy a confirmar con mis análisis de laboratorio. Pero el gold estándar para diagnosticar sepsis es hemocultivo. ¿Cuántos hemocultivos? 2. ¿Por qué 2? Porque la idea es aumentar la sensibilidad. Sensibilidad significa identificar a los verdaderos, ¿no? Porque ponte que me salga, a veces nosotros preguntamos, tenemos un chat con laboratorio y yo le pregunto, la señora Jimena es la responsable de microbiología, y le preguntaba en la mañana, paso visita y le digo, señora Jimena, por favor, el avance de hemocultivo del niño, qué sé yo, Torres Apaza. La señora Jimena me dice, frasco 1 negativo, frasco 2 enturbiando. ¿Te das cuenta? Si yo le hubiera tomado de repente el primer frasco, me salía negativo, pero el segundo frasco me está positivizando. Entonces me aumenta la sensibilidad. Siempre hay que tomar 2 hemocultivos para el diagnóstico. Entonces esto es definitivamente lo que tenemos que tratar de mejorar nuestros diagnósticos o descartar nuestros probables diagnósticos. Siempre frente a cualquier sospecha de sepsis y antes del uso de antibióticos debemos utilizar diferentes sitios, ¿no? O sea, no le puedo tomar del mismo sitio los 2 frascos, los 2 tubos. Tengo que utilizar diferentes sitios. Y
controversias. Siempre nos preguntamos, ¿iniciamos antibióticos o no? Ahí está la duda. ¿De inicio o no de inicio? Y en el hospital es una lucha. Hay quienes son muy rápidos para iniciar y hay quienes son más lentos para iniciar. Relativo, hay que tener bastante criterio. Entonces, ¿de iniciamos donde iniciamos antibióticos? Tengo que tener criterios de uso. Entonces, esto últimamente nos ha ayudado a la medicina basada en evidencia. O sea, ¿qué está más relacionado a que haya mayor probabilidad de una sepsis? Y en esos casos voy a actuar. Y eso es lo que quiero que ustedes tomen en cuenta. ¿En qué casos hacemos punción lumbar? No en todos los casos. ¿Qué antibióticos? Bueno, aunque ya les dije, antibióticos. ¿Y por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué tenemos esos antibióticos? Pero, ¿y cuándo suspendemos antibióticos? ¿No? Entonces, yo inicio antibióticos sumando criterios, ¿no? Puedo tener factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo puede haber? Una RPM, una poliomielitis, una fiebre materna, una porredad gestacional, ¿no es cierto? En caso de pretérminos. Por examen clínico, signos y síntomas compatibles con una sepsis o sospechosos. Y ahí hablamos de una sepsis clínica. ¿Sí? Pido laboratorio, veo mi recuento de células, veo mis reactantes de fase aguda, cómo va el laboratorio. Si hay duda, y esto a muchos no les gusta que lo pongan en el hospital, cuando les doy, si hay duda, para ustedes sobre todo, inicien antibióticos y lo refieren. Entonces un especialista lo va a catalogar y va a decir, ¿lo suspendo o lo continúo? Sobre todo, si yo tengo un prematuro más factores de riesgo y prematuro menor de 35 semanas, ustedes saben. Si tengo corio, empieza el tratamiento. Y después lo retiro. Entonces el régimen empírico es en relación a la epidemiología de los gérmenes que ya hemos visto, sobre todo los gram positivos y gram negativos. La terapia empírica es utilizar un aminoglucósido, sea gentamicina o amicacina, y para los casos de gram positivos, pues una ampicilina. Entonces vamos a utilizar siempre una ampicilina más un aminoglucósido. Sepsis temprano. Ahora, en sepsis tardía, pues también, porque no sabemos si esa sepsis es de transmisión vertical de inicio tardío. No sabemos si esa sepsis es comunal, porque ha estado en la comunidad, ¿no es cierto? Y hay muchos niños que van a venir de la comunidad y van a llegar al centro de salud. Y ustedes van a ver, oye, no se lo ve bien, no luce bien. Y ustedes van a empezar igual, una ampicilina más aminoglucósido. Otra cosa es de que yo tenga un paciente hospitalizado, no va a ser el caso de ustedes, pero puede que estén trabajando en un centro de salud tipo 1-4. ¿Saben? Los establecimientos son 1, 2 y 3, ¿no? Y dentro de cada uno hay su ítem. 1-1 es el puesto de salud que solamente a veces, muchas veces ni siquiera hay médico. 1-2 puede haber médico, 3, 4 personas, no hay otra razón asignada. 1-3 ya un equipo completo, ¿no? Con todos los requisitos. 1-4 está hablando de centro de salud.
ya son centros de salud que cuentan con hospitalización y tienen rayos X, tienen todo el laboratorio. Tipo 2, ya son hospitales, ya les llamamos hospitales. Por ejemplo, dice hospital de Sicuani, hospital de Quillabamba, el hospital de Santo Tomás, son hospitales. Y el tipo 3 son los hospitales regionales de referencia, que en Cusco solamente tenemos 2, regional y Lorena, no hay más. Entonces, en casos de inicio de pacientes hospitalizados, generalmente utilizamos banco misil. Lo primero que yo sospecho ahí es un estafilococo aureus. Meticilino resistente y ¿qué dice la evidencia en cuanto a recomendaciones? En el primero, fíjese, recién nacido de 35 a más, igual o mayor a 35 semanas. RPM, más de 18 horas, prolongada. Ruptura prematura prolongada. Si es como único factor de riesgo y sin hallazgos de infección, o sea, el niño asintomático, ¿qué hacemos? Observación. ¿Qué hacíamos antes? Y esto ha ido evolucionando, como les digo, la medicina basada en evidencia ya tiene muchas décadas de uso, pero a veces no la utilizamos. ¿Qué dice la evidencia? ¿Qué recomienda? ¿Inicio? ¿No inicio? Se ha demostrado que por gusto hacíamos análisis. Y en este caso no se recomienda hacer nada, solamente observación. Ni siquiera le debo pedir análisis de laboratorio. Nada. Pónganse que le estoy poniendo este caso. Como le está llegando este niño con estas condiciones a su centro de salud. Prematuro en menos de 35 semanas. Y hay un riesgo, ¿no? Estoy hablando de un niño prematuro menos de 35 semanas. Y le voy a aumentar algún riesgo más. Que tenga corio o que tenga fiebre materna, pero es menos de 35. ¿Qué dice la evidencia? Tomar hemograma, PCR, cultivos de sangre, ¿no? Hemocultivos, e iniciar terapia empírica. O sea, lo que estoy haciendo es enfoque de riesgo, nada más. Son niños de mucho riesgo si yo los dejo sin antibióticos, si les cae esto. Otro caso. Tengo un recién nacido a término con historia de RPM mayor de 18 y otro factor de riesgo asociado, porque corio, amnionitis clínica. La corio a quién se diagnostica, no al recién nacido, ¿no es verdad? Porque le siguen poniendo como diagnóstico de recién nacido corioamnionitis. No, ese es un antecedente, niño. Es un diagnóstico materno, es un antecedente. Pero es un antecedente de riesgo. Entonces, si yo tengo eso, más fiebre materna o hallazgos o alteración en el examen físico, como sospecha de infección, ¿qué hago? Igual, laboratorio, cultivos y tratamiento empírico. ¿Qué estoy sumando? Riesgos, a pesar de que estoy hablando de un niño materno. ¿Sí? Doctor, en ese a término le está considerando a partir de 35. 37 para dar. ¿A 37? 37 para dar. Porque estoy hablando de a término. En cambio, en el anterior, si te hablo de prematuro, pero te hablo de prematuro más de. Pero no tengo otras cosas. Solamente es eso con RPM, no tengo otro lado. Pero en este caso te hablo de un a término, a las cuales le tengo que sumar riesgos para tomar una acción. ¿Sí? Y en el otro caso, el mismo. Prematuro menos de 35 semanas. Con historia de RPM más de 18, pero se interpreta como un factor de riesgo adicional. Por lo tanto, ¿qué hago? Lo mismo.
¿Por qué? Porque estoy sumando la prematuridad como un riesgo más. O sea, tengo prematuro menos de 35, o sea, estoy hablando de los 34 para abajo. Si yo digo menos de 35, no estoy utilizando la semana 35, sino menos, al final sería 34 hasta 6 días, ¿no es cierto? Eso es mío. Igual hacemos tratamiento completo. Tenemos una serie de esquemas de tratamiento, solamente se los presento para conocimiento. Lo único que quiero con ustedes, el primer, no se me compliquen, por favor, tranquilitos, solamente con eso. ¿Sí? Ustedes me aprenden a manejar esos dos antibióticos, perfecto. Y en sepsis tardía, como les dije, fue a utilizar una oxa más una aplicación. Sobre todo si tengo también foco dérmico, porque en foco dérmico tengo esta. Y ustedes me van a utilizar esto. Yo les voy a proporcionar este capítulo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero? Que me sepan manejar. Así que los neonatólogos manejamos el Neofax. Neofax es un librito. Bueno, en realidad es una aplicación, ¿sí?